Vamos a continuar nosotros con más información en este día lunes y le vamos a dar la bienvenida, como siempre, a nuestro compañero Mario Córdoba para continuar hablando más información y en este caso lo que tiene que ver con la educación. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Karina? Muy buenas noches. Vos sabés que, bueno, un tema que nos había quedado allí ajustado la semana pasada, que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia y este fallo llevado adelante por la Corte, obviamente, en relación a la presencialidad en las escuelas, ¿no? Y un poco el tema que se debate también, ¿es constitucional? ¿Qué es lo que aporta el DNU? Lo tenemos al doctor Alonso Cari, que es el defensor del pueblo, que siempre nos ayuda un poco a entender desde lo jurídico, ¿no? Digo esto también porque la vicepresidenta de la Argentina ha dicho que hay una corte golpista, ¿no? Que hay una corte golpista a los poderes. Entonces, esto también genera un poco de fricción, si se quiere, a la situación política que atraviesa el país. Bueno, estamos tratando de conectar a José Luis Alonso, por supuesto, para ver su mirada, pero como vos decís, hay mucho en juego también y como siempre quedan en el medio los chicos. Volvieron, estábamos especulando qué pasaba el día Claro. viernes con esta semana, si preparábamos la mochila o no, porque estábamos también en el último momento, qué iba a pasar en esta semana con los chicos. La volviendo a sus actividades, qué va a pasar también con la secundaria. Me parece que ahí lo tenemos en contacto a José Luis. Perfecto. Sí, y lo mismo también sucediendo en la provincia. Había sucedido lo mismo, incluso el viernes charlábamos con Angelini. Doctor Alonso, un gusto tenerlo allí, un placer ahora tomando contacto, siempre y cuando las conectividades lo permitan, ¿no? Y un poco el fallo que hizo la Corte Suprema de Justicia, las declaraciones de la vicepresidenta también, ¿no? Con una corte golpista, y esto obviamente, digo, el hombre y la mujer común de todos los días, entender desde lo jurídico este fallo que ha dado la Corte Suprema para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola Mario, buenas noches. Sí, es verdad, tenemos acá una disociación entre lo jurídico y lo sanitario. Es decir, cuando se hace el planteo, la Corte contestó o dio respuesta al planteo, ya vencido el plazo por el cual el decreto había suspendido la presencialidad. La Corte abrió dos campos aquí. En cuanto a lo sanitario, la Corte fundamentó de que no eran suficientes las explicaciones que daba el Gobierno Nacional para ejercer una competencia sanitaria. Es decir, el máximo tribunal, por unanimidad, 4 votos y una abstención, resolvió que el Gobierno Nacional había violado la autonomía porteña. Es decir, cuando decimos autonomía porteña nos referimos exclusivamente a lo que es la capital federal, la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó aquí? El gobierno nacional, cuando limita la presencialidad, lo fundamenta en una cuestión sanitaria general para todo el territorio nacional y deja liberado a las provincias el criterio de adherir o no. Pero con respecto a lo que es AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, el cual incluye a la capital federal, sí ahí el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo, limita la presencialidad y dice de que esa presencialidad iba en contra del orden sanitario por la epidemia que estamos cursando. El gobierno de la capital federal, a través de su representante, se opone y interpone un amparo. Ese amparo ante la Corte, primero pasó la Cámara de Buenos Aires, pero bueno, llega la Corte se declara competente, pero ¿qué sucedió? La Corte no lo da en tiempo y forma, lo da en tiempo, pero no en forma, es decir, el tiempo ya vencido. ¿Y qué hace con esto la Corte? Señala que las explicaciones del Ejecutivo no eran para esa medida tan drástica. Es decir, lo fundamenta en eso, pero dice de que esto va a aplicar a futuras consideraciones al respecto, o sea, a lo mismo. Bueno, acá se abre un panorama político
más que jurídico, que incluye también al ámbito jurídico. Es decir, el Estado también le responde, el Estado Nacional, a la Corte, y le responde enfáticamente. Es decir, fundamenta esta emergencia epidemiológica. Pero bueno, ahora queda abierto, este fallo de la Corte queda abierto para el futuro, para situaciones similares. Y ahí está un poco la gravedad del tema. Claro, claro. Doctor, aquí en la provincia también se dio algo similar. Digo, ¿pueden Claro. ir también los caminos jurídicos parecidos a lo de Buenos Aires? No, porque, a ver, el decreto es muy claro. El decreto dijo no presencialidad con respecto al territorio AMBA, al área metropolitana de Buenos Aires. A las provincias, de acuerdo a la evolución de la epidemia, las dejó liberada adherir o no a esto. Es decir, las Perfecto. provincias, por ejemplo, el caso de Santa Fe, en que adhiere a que una semana no se dieron clases y ahora adhiere a la presencialidad. No está en contra del decreto. La Corte ataca y le da lugar al amparo porque dice de que la designación de AMBA no es un territorio específico que hace al federalismo de la Constitución nuestra. Es decir, es una designación territorial, pero no es específicamente una provincia determinada o la capital federal que tiene autonomía. Perfecto. Doctor, como siempre, agradecerle el aporte, siempre clarificando esos grises que por allí aparecen dentro de la justicia. Desde ya, como siempre, el agradecimiento desde aquí. Una cosita última, que es para un poco también, sí. Pero quisiera introducir algo qué sé yo, es algo de sentido común. La Corte habla de presencialidad y manda a los chicos al colegio, junto con los chicos, los padres y todo. Pero la Corte lo hizo vía Zoom. No tiene presencialidad de actividad tampoco. Es decir, por un lado dice, vos tenés que estar presente, pero yo no me hago presente en mi trabajo. En mi trabajo. Controversia. Lo que por ahí decía Discépolo, ¿no? La Biblia y el calefón. Es justamente eso. Gracias, doctor, muy amable. El doctor José Luis Alonso explicando un poco cuál es el fallo, cuál es la situación, ¿no? Y esa controversia que siempre, esa contramano que por allí tenemos los argentinos en determinados temas, aclarando un poco el tema de la Corte Suprema de Justicia con relación a AMBA y el caso de la presencialidad que se ha dado la semana pasada. Nosotros seguimos con más Informe Regional.